Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 8 de julio. Vamos a conversar con el ministro de Salud. Siempre seguimos, digamos, como tema importantísimo en el país la salud, por eso es importante tenerlo permanentemente invitado. Buenas noches, ministro. Buenas noches, un placer poder estar acá y un placer pues seguir informando a la población sobre estos eventos relacionados a la pandemia y otras enfermedades de salud Por pública. supuesto, vamos a hablar del aumento de los contagios que ha habido este mes. Vamos a hablar de la vacunación, vamos a hablar de las variantes, todo lo que usted quiera. Y todo lo que usted, digamos, quiera preguntar también están abiertos ya nuestras redes para poder recibir sus preguntas. Saludamos a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, dos cosas. Una, un saludo a Radio Qué Buena, que hoy día cumplió 26 años. Es una radio hermana, parte, digamos, de lo que es la Telecorporación salvadoreña. Y una radio que tiene una audiencia tremenda y que ha sido, digamos, 26 años de éxito. Por otro lado, lamentar la muerte de Walter, el Walter DJ, como era conocido por todos nosotros. Yo creo que toda la gente que ha trabajado en medios lo conoció mucho, creo que tuvo la suerte de empezar con nosotros, digamos, tuve la suerte de conocerlo, digamos, porque empezó hace muchos años en televisión y era una persona muy querida en el ámbito artístico del país, además un excelente DJ. Lástima, y murió por coronavirus. Vamos a conversarlo también esta noche, lamentando este hecho, obviamente, que duele a mucha gente. Bueno, ha aumentado, ministro, el número de contagios y ayer se reportaban 230 casos en el día, ¿ya? Algunos sacan la estadística y señalan está igual que junio del año pasado, que fue, digamos, el periodo más difícil de la pandemia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, digamos, a partir de junio se elevaron los casos y hemos seguido estos días de julio? Sí, estamos observando un incremento que ha tenido pues una tendencia en los últimos días, cada día pues aumentando, y de alguna manera esta tendencia ya pasó un periodo de tiempo importante, el que nos dice a nosotros y nos activa una alarma. Evidentemente los casos estamos observando en el mismo días se llevan en el mismo grupo etario, y aproximadamente llevamos en cuestión de 2 a 3 semanas que se ha observado este incremento, que se salía de la tendencia, y ahí hay que entenderlo muy bien, de la estabilidad que se había obtenido. Claro. Esa estabilidad que se había obtenido hasta el día 6 aproximadamente de junio, ¿verdad? Y que de alguna manera pues llegaba a los niveles máximos, que eran aproximadamente 170 casos por día. Ahora, estos son casos confirmados por día, no son pacientes complicados, son pacientes que están dando resultados positivos en la prueba de tamizaje, y de estos sabemos que la mayor parte van a ser con síntomas leves o asintomáticos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que en la medida aumenta la cantidad de personas que tiene una prueba positiva de COVID, sabemos que el 20% de estos pacientes pueden llegar a requerir un tratamiento, claro, incluso pueden llegar a estar en una unidad de cuidados intensivos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos también tener en cuenta que a pesar que es un grupo etario más joven, y hay que hacer mucho énfasis, no es que ahora estemos observando contagios en grupos jóvenes. Siempre el grupo etario que ha tenido pacientes o mayor cantidad de pruebas positivas es el grupo etario entre 20 y 59 años. ¿Cuál es el grupo etario que está siendo más afectado hoy día con los contagios? El grupo etario que ha sido afectado siempre, que es el de los 20 a los 59 años, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese sentido debemos tener presente que ahora existe una variante. ¿Y cuál es esa variante? Si bien es cierto, es ese grupo etario que por un par de ahí tenemos la días, gráfica, ¿no? Ahí está la gráfica, como ustedes pueden observar, de 20 a 59 años son los grupos etarios más afectados. Entonces nosotros sabemos que esa tendencia ha continuado. Pero ¿cuál es la diferencia?
que ahora tenemos 1.200.000 personas que han completado su esquema de vacunación. Y no solo 1.200.000, sino que es 1.200.000 de las personas más vulnerables. Eso cambia el parámetro y eso nos posiciona como pues un país que tiene una mejor condición. No quiero decir un país que ya no tiene problemas con el COVID, no. Es un país que está enfrentando la pandemia del COVID, pero que tiene una población Ministro, estamos... prioritaria o vulnerable, déjame terminar, sí. Prioritaria o vulnerable que está protegida y que tiene esa importancia en base a evidencia científica. ¿Cuál es el grupo objetivo? O el grupo de rebaño que usted... No, es que no hay un grupo de rebaño. Pero, ¿cuánto es la población que debe ser vacunada para estar en una situación bastante, digamos, buena? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la vacunación, primero, es garantizar el proteger a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones vulnerables que pueden tener una complicación. Es que no te puedo explicar el número si no me vas a entender. Una cosa es la inmunidad de rebaño y otra es la meta que yo tengo de personas vulnerables. Si tú lo que quieres saber es cuánto es la inmunidad de rebaño, yo te puedo decir 90%. Ese es el número. Por eso te tengo que explicar para que me entiendas. Ahora, si tú me preguntas cuánto es el número de población que debo de vacunar para poder obtener un resultado que dé protección en la población, es el 90% de mi meta, que son 4.5 millones de salvadoreños. Al completar esa meta... Vamos a la meta. 4.5 millones de salvadoreños es la meta que se ha puesto el Ministerio, tomando en cuenta, o sea, no es una meta porque si no más, es una meta, digamos, que señala que el país tendría ya una situación de una mayoría de gente vacunada y sin peligro. Y sobre todo la gente, como usted dice, con mayor debilidad, digamos, por la edad o por tener algunas enfermedades. Eso significa que estamos en el 30%, 30 y tanto por ciento. Es correcto, eso significa que vamos a un porcentaje bastante importante, un porcentaje de aproximadamente el 25-30%, que es lo que correspondería a 1.200.000 personas. De 4 millones. De 4.5 millones de personas. Ok, nos falta todavía bastante, digamos, para llegar al grupo, o sea, a lo deseado, ¿no? A la cifra deseada. Faltan 3.270.000 para llegar. ¿Cuándo vamos a llegar a eso, digamos? Usted había hablado a fin de año, me parece, ¿no? Es correcto, esa es nuestra meta, el poder completar la vacunación de los 4.5 al final del año. Estamos haciendo todo lo necesario para poder acortar ese tiempo y no solo acortarlo, sino que poder garantizar lo más pronto posible que la población tenga esa seguridad. Ahora, hay un parámetro que cambia. ¿Y cuál es ese parámetro? Ya estamos superando aquellos volúmenes poblacionales que tienen mayor edad y que tienen más dificultad. Un adulto mayor que requiere ayuda para poder llegar. Las poblaciones jóvenes tienen mayor facilidad y nosotros podemos programar más pacientes en un horario de vacunación porque la dinámica es mucho más fácil. Sí, pero yo creo que la gente se confunde, ministro, porque a veces se habla que estamos llegando a los 6 millones de dosis, pero la inmunidad requerida, que no es total tampoco, pero es la deseada, se logra con 2 dosis. Por lo tanto, por eso que estamos en 1.229.000 de una meta de 4,5 millones. La gente debe entender esto para no creer que cuando sale a la calle ya sale segura porque hay 6 millones de dosis, nada. Es correcto, ahí solo te hago una pequeña corrección. Sí. No es que hay 3 parámetros ahí. Han llegado 6 millones de dosis al territorio. Para ser específico, 6.846.760. Y se han puesto de primeras dosis 3 millones, que es la situación. Se ha puesto 3 millones. 3 millones. Y pero inmunizados completamente hay un poco más de 1.200.000 personas. Para mí esto es lo que la gente debe entender. Es correcto. Que solamente 1.200.000 de una población de 6 millones o 6,5 millones tiene las 2 dosis. Entonces debe tomar en cuenta esto porque, ministro, la gente no está usando como quisiéramos el tapaboca, no está haciendo el distanciamiento social. Eso se ve, uno de repente ve camiones llenos de gente y ninguno lleva, digamos, tapaboca. Es correcto, y es que no ha parado en el país la pandemia y el cumplimiento de los protocolos debe continuar. Por eso yo siempre le pido a la población salvadoreña, siga utilizando todas las medidas de bioseguridad, el protocolo, la mascarilla, todo lo necesario, porque es importantísimo para poder garantizar el salir adelante y, por supuesto, tener la salud ante esta situación sanitaria tan importante. Pero también es importante
que la gente conozca cuál es la cantidad de vacunas, aunque sea la primera dosis, para que veamos la dimensión de la estrategia que los salvadoreños tienen. Porque esta estrategia no es del Ministerio de Salud, esta es una estrategia del país, que se puede hacer posible porque la gente está colaborando, la población está colaborando en ir a vacunarse. Y el tener ya una aplicación de 3 millones de dosis, eso nos está diciendo indirectamente, bueno, estamos en un proceso que tiene celeridad, que va avanzando y que el objetivo final es protegernos dándonos inmunidad. Yo quiero ser un poco más negativo por el solo hecho, no por, digamos, bajarle, digamos, algún éxito de los que usted ha tenido conduciendo este proceso, sino para que la gente entienda, digamos, lo que está pasando y que se pueden morir y que pueden ser gente joven que se puede morir, porque está muriendo gente todos los días. Y otra cosa que también deben entender, los contagiados sufren mucho, los que llegan a hospitales tienen, digamos, y quedan secuelas muchas veces, entonces hay que tener cuidado. Usted dijo la última vez que estuvo conmigo que podía tomarse medidas, digamos, si se veía que esto continuaba al alza. Totalmente, existe siempre estratificadas acciones que son epidemiológicas para poder controlar el crecimiento o limitar esa transmisión de persona a persona. Y en ese sentido, evidentemente, si la cantidad de contagios, pero no solo la cantidad de contagios, ojo con esto, es la cantidad de contagios y los indicadores de la salud, que son medir el uso de camas hospitalarias, el ingreso a unidades de cuidados intensivos y todo lo que conlleva el análisis, porque no es la misma situación que observábamos 8 o 10 meses atrás. Claro, ¿Cuál es la variación? Hoy tenemos un grupo poblacional de adultos mayores que es el que ha recibido la vacuna y que está protegido. La mayoría de ese 1.200.000 personas que están ya completadas su inmunidad son personas de riesgo, son personas vulnerables que tienen edades arriba de 60 años, que son los que tienen posibilidad de complicaciones o enfermedades. Entonces, es muy importante el que tengamos presente que se pueden tomar medidas y todo depende de cuál es la característica de la enfermedad en el territorio. Ahora, ¿cómo evitamos eso? Porque definitivamente queremos salir ya de esta pandemia y es no bajando la guardia, y yo creo que ahí es muy atinado. Esas recomendaciones que hace un par de minutos nos decías, y para los televidentes que es importante, cuídese. El virus está en el territorio, es grave, hay que cumplir las medidas de bioseguridad. El coronavirus no se ha ido y está generando en otros países situaciones tan adversas como las que se observaron al principio de la pandemia. Bueno, yo creo que también nos ha servido, ha servido mucho también los tratamientos que los médicos han empezado a dar y que mucha gente se cura en casa, pero con tratamientos que tengo la impresión que han sido efectivos, porque he conocido bastantes casos, pero quiero que me comente después del bloque esta nueva recomendación de la OMS del medicamento que se llama interleucina, ¿ya? Que lo están recomendando y dicen que reduce el riesgo de muerte. Ya volvemos. Sobre la vacunación voy a hacer una pregunta que no he escuchado que se haya hecho y que en todas partes del mundo, digamos, existe, ¿no? Que es la gente que no se quería vacunar. Porque, digamos, en Estados Unidos hay un porcentaje, digamos, más o menos importante de gente que no y no. En Europa lo mismo, en muchos países. ¿Aquí en El Salvador se produce ese efecto también? Sí, evidentemente debemos tener en cuenta que uno de los 3 parámetros fundamentales de la estrategia de vacunación fue el ser gratuita, voluntaria y ser universal. Existe la posibilidad de escoger. Que si existen, sí existen, en menor cantidad, por supuesto, que otros países que tienen esas ¿No características. tenemos un problema en ese sentido? Más bien, yo diría, no podría decir que no existe un problema, porque si me preguntan a mí, yo quisiera que toda la población estuviera vacunada, supuesto. Pero existe una posibilidad de decisión. Ahora, los porcentajes de vacunación en Centroamérica y específicamente en países, y puedo hablarlo de El Salvador, son bastante altos, son generalmente arriba del 90% en la vacunación en niños y en poblaciones que requieren una vacuna. Ahora, ¿qué estamos observando en el COVID? Definitivamente tenemos una buena aceptación o porcentajes altos de vacunación, pero también estamos observando que la población pues tiene esas actividades que de alguna manera pues a veces se interponen antes de poder ir a recibir su vacuna porque está trabajando. Entonces insistimos mucho en que si le toca la vacunación, que se acerque y se vacune. Aunque ya haya pasado los 80, los 70. ¿Qué porcentaje de la gente de 80 años en El Salvador o 70 años se vacunó? ¿Tienen alguna estadística sobre eso? Tenemos una estadística importante, pero debemos tener en cuenta también que de alguna manera existe bastante población que todavía de alguna manera no está registrado en los parámetros, y esto estamos coordinándolo con los promotores de salud. Entonces, ¿qué es lo importante?
que nosotros no solo nos vamos a quedar con el hecho, ok, no se ha ido a vacunar, bueno, salgamos a buscar aquellas poblaciones que no están vacunadas. Pero tenemos un 10% no vacunados, 15%. Tenemos un buen porcentaje, arriba del 80% de las personas que ya están recibiendo. O sea, hay un 20% que todavía hay que buscar. Hay un 20%, no solo que hay que buscarlo, sino que hay que tener la prudencia de hacer el análisis porque no se han vacunado. Porque, insisto, uno de los principios de la estrategia es el ser voluntario. Entonces, yo no puedo obligar a nadie a ponerse una vacuna, pero sí podemos ofrecerle el conocimiento del por qué debe aplicarse la vacuna para su protección. Correcto. Lo que le decía yo, esto que dijo la OMS, la interleucina, dice la OMS que es un medicamento que hay que usar, que reduce el riesgo de muerte. Sí, yo te voy a poner un ejemplo, y eso me da alegría que hagamos esa pregunta. Primero, no es la interleucina, porque la interleucina no es un medicamento. La interleucina es una citoquina que genera estados proinflamatorios. Y específicamente el medicamento es un inhibidor de la interleucina o un antagonista de la interleucina. Entonces los inhibidores de la interleucina, específicamente de la interleucina 5, es el tocilizumab. Y el tocilizumab El Salvador lo está utilizando desde hace un año. Un año atrás El Salvador decidió en el análisis farmacológico incluir este medicamento costoso que da una buena evolución para el paciente, mejora el pronóstico, y tenemos como salvadoreños un año de estar utilizando tocilizumab, a pesar que hasta ahora se está pues recomendando el uso porque evidentemente tiene la necesaria evidencia para poder sustentar el uso. Y qué alegría que demostramos cómo las capacidades analíticas y de investigación de los profesionales de la salud del país están teniendo resultados muy certeros y que benefician a la población. Ok, le gustó la pregunta, ahora lo va a hacer uno que no le va a gustar, pero tengo que hacérsela. Hay un informe elaborado por INCAE en la Universidad de Nueva York, que se conoció unos días atrás, que señala que El Salvador tiene un subregistro de fallecidos el año 2020, el año pasado, de 90%, fallecidos por COVID, del 90%. El Salvador tiene el subregistro más alto de Centroamérica y Panamá. El segundo subregistro lo tiene Nicaragua con un 67%. ¿Cómo hicieron ellos? El método. A mí siempre me pareció que era el método correcto, no sé si usted me va a decir que no. Vieron los promedios de muertes en los últimos 5 años, entre 2015 y 2020, y 2019, perdón, y el promedio de muertos en esos años en El Salvador era de 2.864 muertos. Ese es el promedio que había de muertos en El Salvador en 4 años. Y el 2020 fue de 35.668. Hubo 7.000 muertos más que en un año normal. Ellos dicen, eso es COVID. Correcto, y yo te voy a dar una respuesta bien científica, y es el hecho de que para eso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud hicieron lineamientos en los que se especificaba que para poder medir esas métricas no solo se iba a utilizar el comparativo del año anterior con el comparativo de este año, porque la pandemia trasciende a una muerte, la pandemia trasciende a solo el hecho de medir números. La pandemia tiene que ver con personas que han dejado de alguna manera de recibir tratamientos importantes, con personas que han dejado de asistir a sus controles por el temor a la enfermedad, por el temor al virus, por el temor que todas las regiones experimentaron ante el COVID-19, y emite unos lineamientos. Ojo, la Organización Mundial de la Salud es el ente rector en el mundo. Entonces, esos lineamientos están implicando las métricas de cómo poder medir ese porcentaje de su registro, del cual la matemática simple podría fallar. Entonces, ¿en qué incide? Incide en los diferentes diagnósticos o los comórbidos que van paralelos, que pueden ser causa de que dentro de un contagio de COVID-19 de alguna manera hubiera existido una alteración de otra patología, y que el comórbido que de alguna manera hubiera podido afectar no sea el COVID, sino que el comórbido descompensado. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Y más en poblaciones donde existen mortalidades, y que lo que observamos en la mayoría de países, que son extrahospitalarios. Ojo, esto es muy importante, porque tú no puedes certificar que el paciente que ha tenido una letalidad extrahospitalaria específicamente se trata a causa de una enfermedad del COVID-19, menos si no tenemos un registro de una prueba de PCR para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, creo que es muy importante, no tenemos que buscar evidencia que no sea la que tiene el soporte, y esa evidencia está en los parámetros y en los lineamientos que emitió la Organización Mundial de la Salud. Quiero entender bien.
lo que usted dice. El año 2020, el año pasado, murieron 7.000 personas, más que en un año normal, por COVID y otras enfermedades, derivadas que se derivaron de la crisis COVID. Te explico de una manera fácil. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, si no recibe su tratamiento diurético adecuado, Correcto. puede fallecer. Por eso, el COVID creó una crisis. El COVID creó una y tuvo crisis consecuencias. y tuvo consecuencias. Y entonces sí se puede decir que murieron 7.000 personas más por COVID y la crisis del COVID, No, que porque provocaron otras muertes por otro tipo de causas. Ahí es donde el análisis matemático simple que han implementado está mal, porque no quiere decir que la letalidad fue a causa del COVID. Quiere decir que la letalidad fue a causa de una enfermedad que estaba no controlada en una situación de pandemia, que no es lo mismo de lo que tú estás tratando de decir, porque eso es totalmente diferente. Eso es decir, entonces que la existe pandemia un provocó subregistro. 7.000 muertos más. No, te estoy ¿Está bien? tratando de explicar de una manera fácil. No es lo mismo no decir el COVID. no es lo mismo decir que 7.000 pacientes o la cantidad de pacientes que tú estás comentando fueron una letalidad a causa de la enfermedad de COVID, a decir que fueron a causa de una enfermedad crónica no controlada en una temporada de pandemia, y evidentemente la pandemia es COVID. Son cosas diferentes. Yo sé que puede costar entenderlo, pero son cosas diferentes. Ok. Usted siempre aceptó que su registro iba a haber, porque... No es que lo acepte, es lo que dice la literatura. El Ya. CDC de Atlanta dice ¿Cuánto que para usted es su registro de muerte por el CDC de COVID Atlanta, en El Salvador? me remito a la evidencia que dice, con grado de recomendación y nivel de evidencia, dice que pueden ser hasta 10 veces más. O sea que mucho más del 90%, entonces. Es precisamente lo que la evidencia dice, ¿verdad? Entonces, como la evidencia científica arroja en un momento estas recomendaciones, posteriormente se crean lineamientos para saber si estas personas corresponden a una situación de COVID o no. Y ojo, no es lo mismo, y vuelvo a lo mismo, a la matemática, no es lo mismo decir en el análisis, o sea que como es el 10 veces más y yo estaba hablando del 90%, entonces es más del 90%. No, porque no es lo mismo el 10 veces de 100 que el 10 veces de 1000. Ahí totalmente diferente. Ahí ese comparativo de entonces son más de 90 es totalmente incorrecto. Ok. Usted me habla de entre contagio y muerte, que es diferente. No, o sea, yo hablo que no es lo mismo el 10% de 100 que el 10% de 1000, 2000, 3000. O sea, evidentemente eso puede ser un número diferente. Ahora, no es lo mismo tampoco decir que se trata de la enfermedad o que se trata a causa de una enfermedad crónica en una época. Le voy a preguntar de directamente, porque es lo que mucha gente puede pensar. ¿El gobierno ha ocultado cifras de muertes de COVID? ¿El gobierno, perdón? ¿Ha ocultado cifras de muerte? No. ¿Cifras reales de muerte de COVID? Primero, el gobierno no hace, y vuelvo, insisto, el gobierno, bueno, no sé cuál sea el interés insistentemente de esta pregunta. El gobierno no hace los resultados de función de las muertes, lo hace los profesionales de la salud que están distribuidos a nivel de todo el territorio. Y en base a los diferentes análisis, en base a los diferentes diagnósticos, pues se van generando los reportes que están en el día a día. Es como que si tú me digas que las pruebas de COVID, el gobierno tiene incidencia. No, hombre, si existen 6, 5 laboratorios a nivel nacional que están mandando los resultados y que son laboratorios privados. En ningún momento tiene una incidencia el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud sirve como un ente que colecta la información que está distribuida y que ese análisis se aplica con la matemática y, por supuesto, con la estadística que dan los lineamientos, como la Organización Mundial de la Salud, y se comunica la información. Evidentemente, estamos en una época de pandemia y diferentes situaciones pueden hacer más propensas a que se tengan complicaciones en general de la salud. No a causa del COVID, sino que en general, paciente hipertenso, diabético que no recibió su tratamiento, es probable que tenga una complicación. Pero no le puedes echar la causa al COVID como base fisiopatológica del problema de la diabetes, sí como base contemporánea de la situación sanitaria en un país, pero no como base anatómica de la complicación de la diabetes. Bueno, yo no es mala intención mía, creo que el artículo lleva esa intención, a señalar que hay gobiernos, o Centroamérica dice, no tenía la cifra que debía haber dado. Por eso existen recomendaciones y yo en eso sí coincido, por eso existe literatura que dice cómo debe hacerse la métrica para no utilizar mal y volvemos a la segunda pandemia que ha habido en paralelo y que dijo el doctor Tedros desde el inicio, la pandemia de la desinformación, porque la desinformación genera más preocupación y no ayuda a salir adelante.
Vamos al corte, vamos a volver a hablar de las variantes, qué está pasando con las variantes que preocupan en estos momentos a todo el mundo. Ya volvemos. Ministro, a ver, vacunación. Ya están los 25 años, creo que hemos avanzado mucho. Ayer recibimos de un amigo guatemalteco que quería venir a vacunarse acá porque allá dicen que a saber cuándo los de 25 van a poder vacunarse. Le dije que no se podía porque había que tener DUI salvadoreño. Pero bueno, ha avanzado rápido. Eso nos llena de orgullo, de verdad, Sí. que la población tenga la tranquilidad de ver que su proceso o su estrategia como país del COVID ha avanzado y que tiene celeridad. Se siente la población orgullosa y qué bien, y en la medida que se pueda pues, apoyar, hemos tratado también como país de apoyar. Se están planteando nuevas metas ahora, que era aumentar el número de vacunados. Totalmente, diarios. totalmente. Estamos en una población que tiene mayor dinámica, mayor facilidad, y el día de ayer realizamos una prueba piloto de incrementar esa vacunación diaria, y ese incremento llegó a ser tan productivo como casi el 70% incremento. Pasamos de aplicar entre 40,000 a 50,000 dosis, tomando de parámetro las 40,000, ahora estar aplicando aproximadamente pues más de 76,000 dosis. Esto se en un logra día. solamente por lo que dijo el presidente, que los jóvenes eran más rápidos, digamos, se ocupaba menos tiempo en un joven, porque el joven entraba y salía con rapidez, ¿no? Diferente a una persona adulta, sobre todo las que tienen que usar por motivo de salud, una silla de rueda o algo así. ¿Es por eso o se ha ampliado el número de lugares de vacunación y de personal vacunando? No, obedece a que tenemos mayor capacidad debido a que la población a vacunar es una población que es mucho más dinámica y mucho más ágil por las características en particular. Yo les pongo un ejemplo. Pero son más llorones, ¿eh? Existe toda Yo vi uno que la- se puso la AstraZeneca y se estaba muriendo. Sí, hay poblaciones que tienen temor pues, a las inyecciones, y eso está bien, eso suele suceder en todos los territorios, pero quizás lo importante es ver, nosotros estamos llevando un plan de vacunación en el cual la persona la van a traer hasta el centro comercial o la van a traer al punto de reunión para poderle ofrecer un transporte. Una de las características es que estos transportes no viajan saturados, y eso nos ayuda a poder llevar hasta el adulto mayor con su silla de ruedas, con el familiar del adulto mayor, y la dinámica de poder bajar la silla de ruedas, sentar al adulto mayor, llevar al adulto mayor hacia el punto de vacunación. Todo ese proceso consume un tiempo, y ese tiempo, pues ahora, al estar en grupos etarios mucho más jóvenes, que tienen mayor dinámica, mayor joven llega facilidad. solo? ¿Perdón? ¿El joven está llegando solo? El joven no está usando ese servicio. ¿No? Siempre usa el servicio, pero el servicio puede ser más fluido, porque desde que aperturamos la puerta del microbús, se baja, él es mucho más fácil para el proceso que corresponde a la vacunación, recibe su vacuna rápido, espera su recuperación, que está estratificada en recomendación, y ya de regreso está en su casa. Entonces, eso nos permite ser más eficiente. De 40,000 a 76,000, un poco más de 76,000, y sobre todo, y lo más importante, y lo mencionaba hace un ratito, es el hecho de que estas 76,000 son cumpliendo el mismo protocolo eficiente. Esto quiere decir que es un proceso rápido, seguro, ordenado. Evidentemente, en toda prueba piloto pueden haber ciertas cuestiones que las vamos a ir afinando con el tiempo, pero fue todo un éxito, lo cual nos va a permitir pues, avanzar mucho más rápido en la vacunación. ¿Va una semana aproximadamente que van los de 25 o todavía no? Menos de una semana de los menos de 25. una semana. ¿Cuánto puede durar los de 25? Es un grupo poblacional que nosotros estamos estratificando en aproximadamente 600,000 a 1,000,000 de personas, incluyendo los de 30 años. Entonces es un grupo que puede perdurar un par de semanas. ¿Hasta qué edad se va a llegar? Le pregunto esto porque ya algunas cables están hablando de niños de 12 años. Es correcto. Inicialmente las recomendaciones estaban estratificadas a personas de 18 en adelante. Ya. Entonces ahorita nuestro parámetro base es hasta los 18 años. Ojo, no quiere decir que hasta ahí vamos a llegar. ¿Por qué? Porque le estamos dando tiempo a que haya más y más evidencia. No hemos llegado a los 18 años como para tener que hacer ya una decisión inminente. Claro. Se está evaluando, y entre más tiempo pasa, más evidencia y respaldo hay a nivel internacional, y esto nos da un panorama de poder decidir algo que venga más en beneficio de la población. Evidentemente estamos preparados, y eso es una de las partes más importantes, que la planificación estipula cualquier tipo de incremento en las estrategias de vacunación. Ok. No se sabe, entonces hay que esperar.
Ministro, ¿qué pasa con las variantes? ¿Sigue sin detectarse la presencia de la variante Delta en El Salvador? Es correcto. Al momento no tenemos variante Delta. Ojo, la variante Delta, para que entendamos, es la variante que se está observando en la India, ¿verdad? También estaba la variante de Reino Unido, de Brasil, sí, y la variante de Estados Unidos. Cada una de las variantes... La sudafricana. Cada una de pero las la variante variantes, Delta está en algunos países de América. Sí, pero todavía no se ha identificado en el análisis de estudio que se ha hecho en el territorio. Ahora, lo que yo quiero que la población pues, pueda hacer su análisis es la variante Delta, la variante californiana, la variante de Brasil, se han hecho famosas por varias razones. Primero, porque evidentemente facilitan la transmisión, y eso es algo que en cualquiera de los países que suceda representa una situación más difícil de esta variante del virus. Pero segundo, porque son países que pues, tienen grandes poblaciones y son países que se consideran países a nivel internacional donde los ojos del mundo entero siempre están ante esa situación. Algunos particulares por la situación adversa de la pandemia. Pero no quiere decir que en cada país no haya una variante y que esas adaptaciones del virus que están sucediendo en el país no puedan tener el potencial que está teniendo estas. Ha hablado de variantes de mutación nacional. ¿Qué es eso? No de mutación, y te digo, porque realmente los coronavirus no es que tengan mutación. Por eso yo siempre hablo... Así se lo interpretaron. Pero siempre hablo de adaptaciones o de variantes. ¿Qué significa eso? Eso significa que el coronavirus, al llegar a un territorio en particular, va sufriendo cambios en base a la geografía, en base a la etnia, en base a las características de cada país. Y eso sucede en todos los países, porque una de las características de los coronavirus es precisamente esa, adaptarse. Tener cambios en los tipos de adaptaciones que están surgiendo en el virus. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada país va a tener su adaptación y que esta adaptación puede ser desde una adaptación que no tenga ninguna repercusión hasta una adaptación que pueda tener una facilidad de transmisión. O incluso en algunos momentos se mencionaba de mortalidad. Ahora, el virus siempre va a garantizar algo y es su supervivencia. ¿Y quién es el huésped en el coronavirus? El humano. Entonces, para garantizar su supervivencia, no es conveniente que el virus sea más letal, sino que al contrario, que el virus se pueda transmitir más, sin embargo, la letalidad no se modifica, porque al disminuir o al aumentar la letalidad, disminuirá la cantidad de huésped. Y al disminuir la cantidad de huésped, no está garantizando su supervivencia. Entonces, ¿qué observamos? Que los virus tienden a generar mayor transmisión, pero no mayor letalidad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Evidentemente hay grupos poblacionales que están en dinámica o en movimiento. Entonces, si hay un país que tiene una situación de una variante que tiene mayor transmisión y hay otro país que todavía no tiene esa variante, sino que ha conservado una sola variante por una u otra razón, lo mejor es tomar las precauciones para limitar la llegada. No se va a parar, ojo, a ver, no se va a parar la llegada porque esa fue la característica de la pandemia. Sí. Ningún país pudo evitar la llegada, pero sí se pueden tomar medidas que puedan retrasar y ampliar estrategias. ¿Cuál es la de El Salvador? Tomar un PCR, que lo estamos haciendo desde el año pasado, para limitar la llegada de nuevas variantes y acelerar la estrategia de vacunación. Esos son los dos puntos claves. A ver, el Laboratorio Universidad de El Salvador sí certificó que estaba acá la variante californiana, usted también dijo lo mismo. ¿Qué característica tiene esa variante californiana? La variante californiana tiene la característica de aumentar la transmisión de esta enfermedad, que el virus sea más Pero fácil. no ha sido muy fuerte en el país, esa variante no ha tenido... Es que no se mide, una variante no se mide en qué tan fuerte puede ser, sino que el efecto que conlleva el acelerar la transmisión. Ahora, el país tiene una característica particular y volvemos a caer a lo mismo. La estrategia de vacunación va con celeridad. Entonces no es lo mismo una variante que tiene mayor transmisión, que se encuentra en un país donde evidentemente están iniciando por el grupo poblacional arriba de 70 años, como los que están alrededor y que mencionábamos, a que sea en un país que van por el grupo etario de los 25 años. ¿Pero no se puede decir que este aumento que tenemos ahora de contagios se deba a la variante californiana? Ojo, el aumento que estamos observando es de 170 a 230 casos. En otros países hablamos de aumentos de 2.000 casos a 20.000 casos. Entonces, si bien es cierto, es importante que se activen las alarmas y las alertas, también debemos de sacar el consenso de cuál es la sustancia del por qué se está dando el incremento. ¿Será que el incremento se está dando por una variante? Porque por una variante diferente, por una situación adversa, no va a aumentar 30 casos. ¿O será porque se ha disminuido el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad? Ojo, ¿quién es el grupo que se está viendo más afectado en las pruebas positivas? Lo acabamos de ver.
Es las personas de 20 a 59 años. ¿Quiénes son los grupos poblacionales que no se han vacunado? Porque evidentemente son los que vienen en la menor escasa del rango de prioridad. Los grupos de 20 a 30. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que si la población más dinámica deja de cumplir los protocolos de bioseguridad y que son los que todavía no se han vacunado, los casos pueden aumentar, pero esto no quiere decir que sea específicamente por una de las variantes. Para poder afirmar esto, yo tendría que tener la secuenciación de RNA viral de cada uno de los casos de COVID y decir, bueno, es que está esta variante y esto está lo que está incrementando. A ver, pero no vemos, no deberíamos tener preocupación por las variantes. No sé cómo está el resto de Centroamérica, si tienen la variante Delta o no, u otras variantes. ¿Qué pasa con nuestras fronteras? Pues están abiertas totalmente. No hay restricciones que yo sepa, ¿no? Claro que tenemos que tener preocupaciones, porque estar en una situación de pandemia es preocupante y por eso tomamos medidas. ¿Y qué medidas estamos tomando? La solicitud del PCR. No es cierto que las fronteras están abiertas. Personas que vienen al territorio, que no son nacionales, se les pide un PCR y no se les pide una prueba de antígeno. ¿Está cerrado para alguna nacionalidad la entrada al país? No, por el momento no. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo un PCR. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Ojo, vuelvo. La pandemia no podemos retrasar, no podemos parar la llegada de variantes. Podemos retrasar la llegada de variantes, pero eventualmente van a llegar. Entonces, ¿qué nosotros realizamos? Solicitud de un PCR para estar seguro que el paciente no viene enfermo. Y si no viene enfermo, muy probablemente no va a traer una variante. Ok. Vamos a ir al bloque de preguntas. Si no cae esta pregunta, la voy a hacer igual, porque hay gente que está preguntando también, a mí por lo menos directamente, no a las redes sociales del programa, qué pasa con la tercera vacuna que se ha hablado, si es para todos los casos, solamente para el caso de la vacuna china. Ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Buenas noches al ministro Alaví. Vamos con las consultas de nuestros amigos. Pascual Carías nos escribe una consulta. Si están vacunando a tantas personas, ¿por qué hay tanto tiempo entre la primera y la segunda dosis? He visto citas que son desde el 15 de junio hasta el 7 de septiembre para la segunda dosis. Además, según he leído, la eficacia es hasta 30-45 días después de la segunda dosis. Cáceres Aguilar nos dice, muy importante lo que menciona el ministro. La estrategia es de todo el país y he observado siempre que hacen énfasis en que nos cuidemos manteniendo las medidas. Hay mucha responsabilidad con la poca seriedad que la población toma. Pedro Mancía dice, espero respuesta clara de por qué en Europa, España entre otros, y Estados Unidos no se reconoce o acepta la vacuna Sinovac o Coronavac. Emilio Monterrey pregunta, sin duda el mayor inconveniente sigue siendo ese grupo de personas sin conciencia que no está aplicando las medidas, no guarda distanciamiento social. ¿Se hará algo al respecto? Más vale endurecer medidas que la pandemia se salga del control, dice Emilio Monterrey. Fernando nos dice, buenas noches, una pregunta para el ministro. ¿Se puede vacunar personas que padecen alergia crónica? Y Roberto Hernández dice, en la hermana República de Guatemala tuvieron el primer caso de mucormicosis. ¿Puede aclararle a la población para estar más informados y no caer en especulación de la llegada al país y correr riesgo de infección? Nos dice Roberto Hernández. Vamos al set para las respuestas del ministro Alaví. Bueno. Excelente. Sí, con el tema de la vacunación, la primera pregunta del televidente es el periodo de tiempo de junio a septiembre, ¿verdad? Habrá que ver específicamente en qué fecha exacta de junio y sí aclararle que existe una de las vacunas, y esto es importante, que tiene la evidencia científica que puede alcanzar niveles arriba del 85% de eficacia cuando se maneja con una segunda aplicación de la vacuna entre 10 a 12 semanas. Y eso específicamente la vacuna de AstraZeneca. Eso se está realizando a nivel internacional. Se está dando la segunda dosis 3 meses después. De 10 a 12 semanas, que es congruente con 3 meses después. Es correcto. Es correcto, es correcto. O sea, porque la gente dice, ¿por qué me dieron 3 meses después? Lo correcto es, en ese caso, en esa vacuna. En esa vacuna. Son 3 meses. Es correcto. Porque a veces escuchamos, bueno, pero a la persona, a mi vecino, a mi tía, a mi hermano, a cualquier persona que está alrededor, le pusieron la vacuna al mes. Pero a mí me la han dejado hasta los 3 meses, quizás se equivocaron. A ver, y el resto es un mes. Es correcto. La mayoría son 28 días, a excepción de Pfizer, que son 21 días, y AstraZeneca, que nos permite tener esa posibilidad de 3 meses. Ok, pero yo he visto, digamos, incluso me pasó a mí me la dieron al mes 3 días.
Es correcto, no importa, o sea, debemos tener la tranquilidad. Evidentemente esto se trata de una logística que se está realizando a nivel de escala y que lo importante es que la gente reciba la vacuna. Puede ser que su segunda dosis se retrasó 3 días, pero eso definitivamente está dentro del parámetro que no va a tener una complicación, a diferencia de no aplicarse la vacuna, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es tener el mayor alcance posible para proteger a la población en el menor tiempo posible y que eso genere menos efectos negativos. Es una responsabilidad de todos, totalmente de acuerdo. Si la única manera de que el país ahora sea reconocido a nivel internacional por las organizaciones como la OMS, OPS, entes importantes, bueno, diferentes gobiernos a nivel internacional, es porque este trabajo ha sido un trabajo de toda la población. Esto no es un éxito del Ministerio de Salud, esto es un éxito de todo El Salvador que ha cumplido las medidas y los protocolos de bioseguridad, más las acciones de la primera línea, más por supuesto el liderazgo del presidente Bukele, que nos ha permitido contar con lo necesario para poder atender a la población. Si existe, ¿por qué a nivel internacional hay países que no permiten el ingreso con la tarjeta específicamente de Sinovac o Coronavac? Definitivamente en todos los países hay situaciones diferentes de la pandemia. Hay países que a pesar de que usted está vacunado, le piden la cartilla. Bueno, Estados Unidos es uno de ellos. Estados Unidos, a pesar de que usted esté vacunado, siempre le van a solicitar una prueba. No puede ingresar simplemente con la tarjeta de vacunación y la población lo puede certificar. ¿Por qué? Porque tiene una explicación sencilla y es, la vacuna no limita al 100% la transmisión de persona a persona. ¿Eso qué quiere decir? Una persona vacunada puede pasar el coronavirus. Claro. Sí disminuye la posibilidad, pero lo puede pasar. Disminuye el riesgo. Es correcto. Y aquellas poblaciones que todavía tienen, o países que todavía tienen gente que no ha sido vacunada, es un riesgo. Ahora, entonces, es muy importante el seguir cumpliendo las medidas de protección. Ahora, hay también un manejo o una posición política en ese sentido. ¿En qué sentido? Bueno, Europa y Estados Unidos no quieren mucho a China, entonces, o no confían, o no sé, pero... No sabría decir si existe una posición política o de otra índole. Lo que sí puedo afirmar es que la Organización Mundial de la Salud estableció 3 parámetros fundamentales a la hora de avanzar en una autorización de una vacuna. Y eso es que tuviera una eficacia arriba del 50%, que sus complicaciones fueran menores que los beneficios y por supuesto que tuviera esa facilidad de poder acceder a la población. Y partiendo de eso se les dieron los permisos. Esos permisos todavía, al poder iniciar la comercialización, pasaron rigurosas pruebas por diferentes organismos especializados para esto y así obtienen la autorización. La OMS lo aprueba, que no lo apruebe países de Europa es otra cosa. La tercera dosis. Muy importante. Y decía, si pudiéramos llegar a una situación en la cual se tomen medidas, sí, es importante que tengamos presente todas las medidas de contención se tendrían que aplicar dependiendo del avance de esta situación sanitaria. Estamos en una situación bastante favorable porque ya estamos en un grupo etario de 25 años, estamos con una cantidad de dosis en el territorio de biológicos que nos permite seguir ampliando, por eso siempre le pedimos a la población, asista a su vacunación, cumpla las medidas. Esta combinación de protocolos de bioseguridad más vacunación es lo que nos va a permitir salir adelante. La tercera dosis de la vacuna, existe cada día más evidencia a nivel internacional que pueda ser necesario una aplicación de una tercera dosis, una aplicación de un refuerzo, una aplicación de nuevamente el esquema de vacunación. Eso es lo que está en análisis. Pero darle la tranquilidad que en el momento en que los organismos que hacen toda esta evidencia científica y este análisis pues puedan dar esas pautas, El Salvador está preparado. El Salvador está preparado y quiero recordarle algo a la población bien interesante. Tenemos 4.5 millones de salvadoreños como meta. El doble, representando 2 dosis, son 9 millones. Pero nosotros hemos hablado que ya tenemos adquirido más de 11.4 millones. Entonces, darle la tranquilidad a la población salvadoreña que existe lo necesario para poder garantizar ante cualquier decisión de organismos internacionales el poder ampliar la vacunación. A ver, la Sinovac y la Coronavac, ¿es verdad que duran 6 meses después de la segunda dosis? No, que tienen 6 meses de efecto. Al contrario, la evidencia científica que ha demostrado que el periodo de eficiencia de 6 meses, esto, insisto, está en estudio todavía, es para la vacuna de Pfizer. Entonces, para la vacuna Pfizer. Para la vacuna de Pfizer. Entonces, ¿qué es lo importante? La vacuna china no. La vacuna china todavía está entre el rango entre 6 y 12 meses. Pero ¿qué es lo importante? Y aquí es lo que quiero profundizar. Hay 2 tipos de inmunidad. La inmunidad humoral y la inmunidad celular.
Cuando nosotros medimos anticuerpos, solo estamos midiendo una de esas inmunidades, una de las vías de inmunidad. Eso quiere decir que todavía no se ha podido identificar qué tanta inmunidad bajo la otra vía se tiene en la vacuna. Por eso es que todavía la evidencia científica continúa. Cuando existe una postura a nivel de los entes o organismos que están llevando toda esta evidencia y que están llevando toda esta investigación, ya que sea una postura definitiva, pues El Salvador va a tomar lo que le venga a favorecer más a la población, pero estamos preparados para cualquier situación. Lo voy a apurar ahora. Con alergias crónicas, alguien dijo, ¿me puedo vacunar con alergia crónica? Es importante ese dato, siempre es una de las preguntas que se realizan porque alergias existen de una infinidad. Muchas. Entonces, ¿cuál es la parte fundamental en nuestro proceso de vacunación? Que es un modelo exitoso y es que todo el proceso va con acompañamiento de especialistas, médicos y con todo lo necesario para poder atender. Entonces, ¿qué sucede? A usted, antes de vacunarse, le pregunto, ¿usted padece alguna alergia? Sí, mire, yo soy alérgico a, me da rinitis en la noche, o tengo una alergia a la penicilina, o fíjese que me han puesto una vacuna y soy alérgico a la vacuna. Se toman las medidas necesarias para poder ¿Hay vacunas más complicadas con las alergias? Para poder contemplar cualquier posible reacción alérgica y controlar esa reacción alérgica y darle la tranquilidad a la población. ¿Que existe alguna que pueda tener mayor facilidad de presentar síntomas? Sí, existen unas que tienen mejor tolerancia y otras que tienen, digamos, más frecuencia de presentar. ¿No se le puede al alérgico recomendarle una determinada? En este caso es bien importante porque la alergia no es que específicamente sea a una, puede ser a cualquiera de los componentes de lo que se está estructurando como tratamiento farmacológico. Okay. Entonces cada persona puede responder alérgicamente a una o a otra de las vacunas. Creo que tengo 30 segundos. Mucormicosis en Guatemala. Mucormicosis. La mucormicosis es una afectación debido a un hongo, una infección fúngica que se ha relacionado en pacientes inmunosuprimidos. Quiero recalcar, esto no es una enfermedad nueva que se deba específicamente al COVID, sino que esto se debe a pacientes inmunosuprimidos que presentan en los senos nasales, paranasales, efenoidales, infecciones por hongos que generan necrosis o que generan la muerte del tejido. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha presentado anteriormente en diferentes países, que se ha presentado anteriormente en otras situaciones no relacionadas a COVID y para lo cual debemos, eso sí, tener un protocolo como país, identificar oportunamente una situación de esas y actuar. En el país no existe ningún caso. Sin embargo, ya existe un protocolo para poder abordar cualquier situación de este tipo y, por supuesto, darle la tranquilidad a la población que el sistema de salud y la primera línea sigue haciendo todo lo necesario por cuidar su salud. Bueno, y lo último, ¿alcanza no? No, pero dicen algunos que se pueden cambiar las vacunas, que hasta es bueno. Existió una situación en la cual en algún momento se limitó la aplicación de una vacuna, específicamente AstraZeneca, por investigaciones, entonces quedaron con pacientes que habían recibido una vacuna y ¿qué hacían? Pues tenían que aplicar una segunda dosis. En estos observaron buenos resultados. Ojo, la cantidad de estudios de respaldo para esta decisión, pues no es una cantidad, no todavía, lo cual haga que este nivel de evidencia tenga la recomendación. Y yo solo quiero tener 5 segundos, y es decirle a la población, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. Si le toca vacunarse, vacúnese. La mejor vacuna es la vacuna que usted tenga en su brazo antes de que le dé la enfermedad. Y por supuesto, si no es necesario exponerse, no lo haga. Las actividades no esenciales no son imperativas y una de estas actividades puede ponerlo en riesgo de su salud y de la salud de su familia. Gracias, ministro. Muy amable por estar esta noche. Rápidamente me tengo que ir. Los veo mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Buenas noches.